¿Empezó? Ahí empezó. Ok. Entonces, en esta sesión vamos a ver el último tema antes de parcial, que es el de tráfico vesicular. Y cuando hablamos de tráfico vesicular, vamos a hablar de los retículos y del aparato de Golgi. Cuando tuvimos nuestra primera clase, ustedes se acuerdan que les hablé del sistema de intermembranas. Ahora vamos a ver cómo funciona este sistema de intermembranas. ¿Se acuerdan quiénes formaban parte del sistema de intermembranas? Ya les he dado como casi a todos los integrantes. ¿Se acuerdan quiénes formaban parte de este sistema, chicos? A ver, les ayudo con uno. Está el retículo endoplasmático rugoso. ¿Quién más estaría? Retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso. Muy bien. ¿Y el rugoso a quién está pegado? Más pegado en la célula. Está más como que para el centro, más para adentro. ¿Quién está ahí? El núcleo. El núcleo, ajá. Y luego saliendo ya de los retículos, un poquito más exterior, ¿quién está? Tiene un nombre bastante peculiar. El aparato Golgi, ¿no? El cuerpo Golgi también le dicen. ¿No? Ellos son algunos de los que forman parte de este sistema de intermembranas, ¿no? Acá podemos ver está el núcleo, con sus membranas se va a conectar con el retículo endoplasmático rugoso, este también se va a conectar con el liso. Siempre me olvido que ustedes no ven mi puntero hasta que no lo dice ya. Con el liso. Luego se conecta también con el aparato de Golgi y también van a haber otros, como la membrana plasmática, que es el final ya del sistema intermembranas. O sea, si empezamos desde el núcleo, la parte final ya es cuando llegamos a la membrana de la propia célula. Ahora, en esta clase vamos a hablar de cómo se van a mover las diferentes sustancias al interior de la célula. Vamos a hablar de quiénes son los que van a intervenir. Ya hemos visto que este es el sistema intermembranas que va a intervenir, pero no vamos a hablar propiamente ni del núcleo y vamos a hablar muy poco de la membrana plasmática. Los principales actores en este tráfico vesicular son el retículo endoplasmático rugoso, el liso y el aparato de Golgi. Estas van a ser tres estructuras membranosas porque pertenecen al sistema de intermembranas y que se encuentran dentro de la propia célula. Ahora, ¿se acuerdan qué hacía el retículo endoplasmático rugoso? ¿Cuál era su función principal? Sintetizar proteínas. Ajá. ¿Y el liso? La síntesis de lípidos. Ujú. ¿Y el aparato de Golgi qué hacía? El transporte de las vesículas. Participa en el transporte de las vesículas y secreta sustancias, ¿no? El aparato de Golgi. Son principalmente sus dos funciones. Estas tres estructuras van a ser como una serie de túbulos y sacos membranosos a los que se llaman cisternas. Ustedes ven estas formaciones, se denominan cisternas. Ven que viene desde el retículo endoplasmático rugoso, estas conformaciones. Esto le vamos a denominar cisternas. Y van a estar orientados desde el núcleo, que es esta parte, hacia el citoplasma, ¿no? Este es el citoplasma. Porque estamos hablando de cómo la célula va a ir expulsando, recibiendo, intercambiando sustancias dentro de sí misma, como también hacia afuera de la propia célula. Entonces, vamos a ver que esta es una red dinámica integrada porque cada uno va a interactuar con sus compañeros. O sea, no es una función aislada de cada una de estas organelas, sino que para poder lograr el transporte vesicular o el tráfico vesicular, va a tener que haber una comunicación constante de estas tres organelas principalmente. Ahora,
Hablemos de retículo endoplasmático. Como dijimos, tenemos al rugoso y tenemos al liso. Pero, ¿qué es en sí el retículo endoplasmático? Se va a tratar de una red que viene formada por membranas y que va a tener una gran parte en el citoplasma, o sea, su combinación entre el liso y el rugoso va a tener una localización en la célula bastante amplia. Y dentro de este retículo endoplasmático vamos a encontrar también un espacio extenso al que denominamos luz. Bueno, eso lo vamos a ver en otras imágenes con mejor claridad, pero son esos espacios que se dan entre las membranas que tiene. Y este espacio iluminado también lo vamos a conocer como cisternas, ¿no? Estas estructuras es lo que llamamos luz o espacio iluminado o también cisternas. Y están, si ustedes se dan cuenta, están en gran cantidad tanto en el rugoso, bueno, como el liso, pero aquí están un poquito diferentes, ¿no? Para poder diferenciar el rugoso y el liso en la imagen, ¿no? Esto no es propiamente como se ve, pero es como lo han graficado en esta imagen. Ahora, como dijimos, se divide en dos, el rugoso y el liso. El rugoso se va a definir por la presencia de ribosomas. Estos puntitos de acá son los ribosomas que tiene el retículo endoplasmático rugoso. Pero los ribosomas también pueden estar libres en la célula o en el citoplasma de la célula y no necesariamente en el retículo endoplasmático rugoso. Pero para diferenciar estos dos tipos de retículos, vamos a ver primero la presencia de los ribosomas. Asimismo, vamos a ver que el retículo endoplasmático rugoso está unido a la superficie del citoplasma, mientras que el liso no se va a asociar a los ribosomas y no se va a unir directamente con el citoplasma, sino más bien con su compañero que es el rugoso. Entonces está más unido al rugoso que al liso. Ahora, perdón. Vamos a tener que las proteínas y los lípidos van a ser capaces de difundirse de un tipo de retículo a otro. Si bien dijimos que el retículo endoplasmático rugoso se encarga del metabolismo, de la síntesis de proteínas y el liso se encarga del metabolismo de los lípidos, no es que sea lo único que van a recibir, sino que como es un sistema intermembranas, van a recibir tanto, el rugoso va a recibir tanto lípidos como el liso va a recibir tanto proteínas. Pero cuando hablamos de especificidad de la función, el rugoso sí se va a encargar del metabolismo de las proteínas y este sí se va a encargar del metabolismo de los lípidos propiamente dicho. O sea, si eso les viene en una pregunta, no es que ambos vean proteínas y lípidos, o sea, metabolismo de proteínas y lípidos. Va a haber una interacción, sí, pero cada uno va a tener su propia función. Ahora vamos a ver el movimiento de las células, o bueno, de moléculas en verdad, porque esto está dentro de una célula. Si ustedes ven en la imagen, ¿qué pueden observar en la imagen? De referencia, miren la imagen de abajo, empieza de abajo y va hacia arriba. ¿Ustedes qué logran observar en la imagen? ¿Qué es lo que su lógica les dice? ¿Que está transportando algún material hacia otro lado? Ajá, muy bien. Entonces tienes esta estructura que es plana, ¿no? Una estructura plana que está dentro de la célula y que para poder realizar el movimiento de moléculas en el interior de la célula va a formar esto que vamos a denominar vesículas, ¿no? Esto es una vesícula ya formadita. Pero cuando está acá recién en formación le decimos yema, no le decimos vesícula aún. Cuando ya está formadita, o sea, está fuera expulsada, ya se va a llamar vesícula. Entonces, para poder realizar el transporte por medio de vesículas, vamos a tener diferentes formas: biosintesis, secreción, endocitosis. Todo eso se va a unir a la red de endomembranas al interior de la célula. Y el transporte, propiamente dicho, se va a realizar desde la estructura membranosa, que puede ser cualquier estructura como esta de acá, y nos referimos, por ejemplo, a un retículo, a un lisosoma,
vamos a tener acá el retículo, digamos en el ejemplo, se va a formar esta pequeña yema, que es como un bultito, ¿no? Se empieza a salir de la estructura un bultito que llamamos yema porque viene del proceso de gemación del compartimiento donador. Donde este compartimiento le vamos a denominar donador. ¿Por qué donador? Es simple, porque él es el que se está sacando una parte de sí para remitir a otra parte, ¿no? Entonces, este es el donador y este va a ser el receptor en este movimiento que estamos viendo. Entonces, esta estructura va a ir creciendo, se va a ir formando más grande el bultito hasta que se vaya estrangulando. Acá podemos ver cómo se está estrangulando ya la estructura. Mientras esté unido al compartimiento, dijimos que se llama yema. Una vez que se libera o sale del compartimiento, ya va a tomar el nombre de vesícula. Esta vesícula, ¿qué va a llevar en su interior? Pues va a llevar en su interior básicamente proteínas, pero también puede llevar otro tipo de moléculas libres que se encontraban en la membrana antes de que sea expulsado o antes que se forme la vesícula en sí misma. Algunas algunas de estas proteínas que está llevando, o sea, estas proteínas, estos negritos digamos que son las proteínas que está llevando. Algunas de estas ya van a estar dentro de la membrana y solamente son transportadas al momento que se está formando este bultito. O sea, al momento en que se forma este bultito, estas proteínas se meten, ¿no? Porque estaban en la membrana cuando se estaba formando. Y otras son transportadas por los microtúbulos hacia esa parte para que sean parte de la vesícula. O sea, algunas van a estar de manera, digamos, accidental porque estaban en la propia membrana y otras moléculas u otras proteínas van a ser transportadas porque se necesita que éstas se vayan o se manden hacia el receptor, del donador al receptor. Ahora, cuando esta vesícula que va viajando, que salió de la membrana del compartimiento donador y se dirige a la membrana del compartimiento receptor, choca con el compartimiento receptor, así como una pelotita, ¿no? Botamos una pelotita y esta pelotita choca a un compartimiento receptor, se va a unir, se va a empezar a fusionar con este compartimiento receptor. ¿Y qué va a fusionar primero? Pues sus membranas, tanto de la vesícula como el compartimiento receptor se va a ir fusionando hasta que la vesícula, como podemos ver en la imagen, se va a integrar al compartimiento receptor y va a liberar todo el contenido vesicular que tenía y que trajo del donador. Y luego, este compartimiento que denominamos receptor se va a convertir en donador también y va a ser el mismo procedimiento formando vesículas nuevamente con las moléculas hacia otra parte del compartimento, o sea, hacia otra parte de la red intermembranosa. Así sucesivamente porque cada una de estas proteínas o cada una de estas moléculas que se ha ido transportando tienen que cumplir una función determinada. No es que se remite por una simple cuestión de una simple cadena de sucesos, sino se remite porque cada una tiene un propósito que cumplir. Ahora, volvamos a repetir el proceso de manera un poco más simple de repente para que lo entiendan. Primero yo voy a tener esto que le vamos a denominar mi membrana donadora, mi compartimiento donador. En este compartimiento donador yo voy a tener proteínas y moléculas que quiero pasarle acá a mi amiga el compartimiento receptor, porque ella lo necesita para cumplir una función. Para eso no le puedo pasar, digamos, como si pasáramos una pelota de mano en mano, ¿no? Sino que tengo que hacer todo un proceso. Primero voy a formar un bultito. A este bultito le voy a denominar yema. Ese bultito se forma por el proceso que denominamos gemación. Se forma mi bultito, se hace más grande, hasta que se empieza a estrangular. Cuando se estrangula y se libera, el bultito que se llamaba yema pasa a ser una vesícula. Esta vesícula se dirige a otro compartimento al que vamos a denominar receptor. Va a chocar con el compartimento receptor y las membranas tanto de la vesícula como la del compartimento receptor
van a empezar a fusionarse. ¿No? ¿Se acuerdan del lisosoma cuando comía? Algo similar, ¿no? Va a empezar a comerse a la vesícula y la va a integrar a sí misma. Y cuando la integra a sí misma, no es que integra y va a haber una vesícula dentro de la membrana, sino que la integra y esta va a empezar a liberar todo lo que trajo, las proteínas, las moléculas que trajo del donador. Ahora, digamos de que esas proteínas y moléculas no era digamos que el punto final de esas proteínas y moléculas no era esta membrana, sino era otra, es unas 3 arriba. Entonces, para yo seguir con el camino, como no puedo mandar de frente arriba, sino que tengo que seguir el camino de manera ordenada, se va a empezar a formar nuevamente una vesícula, bueno, nuevamente una yema, se va a expulsar una vesícula y se va a ir hacia otra membrana receptora. Entonces, una vez de que se incorpore esta vesícula en esta membrana, se convierte de receptor a donador, porque va a ser el mismo procedimiento que hizo esta. Formar una yemita y luego formar la vesícula para que pase hacia la otra membrana receptora. Y así es como se dan los movimientos dentro de la célula, los movimientos de las moléculas dentro de la célula, para que cada una pueda empezar a cumplir con las funciones que tiene, sobre todo las proteínas que tienen que moverse dentro de la célula. ¿Se entendió esta parte? Si no, para repetirla. Sí, sí se entendió. Ya, perfecto. Entonces, ahora que ya hablamos de cómo se mueven, hablemos un poco más sobre la formación de las vesículas. O sea, el proceso de la yema y luego la expulsión hasta que se convierte en vesículas. Aquí podemos ver cómo se va formando la vesícula, ¿no? Se está empezando a formar. En un primer momento van a haber unas proteínas en la membrana que la van a endurecer, haciendo que se forme la yemita. Entonces aquí podemos ver, acá se está empezando a formar la yemita, ¿no? El bultito. Y vamos a tener unas proteínas que se van a empezar a unir aquí, van a venir todas y van a empezar a endurecer esto. Ello con la finalidad de que pueda producirse la vesícula, o sea, que pueda luego esta yemita romperse y producirse la vesícula. Entonces empiezan a unir, empiezan a endurecer esa parte y va a empezar a crecer, ¿no? Mientras más contenido se va incorporando, más proteínas, más moléculas, esta yemita va creciendo hasta que se estrangule. Y en ese momento, como ya dijimos, se va a convertir en vesícula. Y esa vesícula va a englobar o va a arrastrar, como ustedes ven acá, arrastra todo lo que estaba ahí, todo lo que empezó a unirse y por lo que empezó a crecer, se va a ir con la vesícula. Acá está, lo que estaba en esta membrana se está yendo acá, como un botecito. Ahí lo podemos ver. Ahora, esta estructura donadora, a esto le decíamos el donador, ¿no? Esta es la estructura donadora. Y la vesícula va a ser transportada por el citoplasma, va a irse transportando, citoplasma, citosol, y va a llegar a la receptora. O sea, como si fuera un botecito. Imagínense que este es el mar y acá está el botecito. Entonces, va a llegar a la membrana receptora, también le podemos decir membrana diana. Diana le van a decir a los que son receptores, ¿no? Por ejemplo, receptor diana, receptor que recibe específicamente algo, membrana diana, membrana que recibe. Y va a recibir este botecito. Cuando choca, se fusionan las membranas y la vesícula forma parte de la nueva membrana donde se va a verter el contenido que estaba dentro de la vesícula y si es necesario se va a volver a formar y se va a volver y se va a volver a transportar el contenido, ¿no? Si esa no es su parada final, se vuelve a formar y se vuelve a expulsar. Ahora, ¿qué es lo que va a producir que estas vesículas se formen? Ya decimos que se van a unir proteínas en la membrana que las van a endurecer. Entonces se van a formar a través de estas proteínas que se polimerizan en la superficie de la membrana. A estas proteínas va a tener un nombre, que es la clatrina, proteínas clatrina. ¿Ok? Si les preguntan qué proteínas polimerizan en la superficie de la membrana para la producción de vesículas, la clatrina.
que es una proteína que va a tener 3 brazos. Entonces, mientras se va polimerizando, la estructura se va endureciendo, es decir, se va volviendo un poco más o menos rígida. O sea, cada vez que se polimeriza, se vuelve más rígida. Y como la va a endurecer, va a empezar a tener este efecto de que como va creciendo y yo vuelvo esa estructura más rígida, en un momento se va a romper. Y cuando se rompe o se termina de estrangular, se forma la vesícula. Ahora, va a haber muchas proteínas en el interior que van a ser ancladas a la vesícula. No solamente va a estar la clatrina. La clatrina es la que va a endurecer, pero dentro de ella se pueden unir o se pueden incorporar en la vesícula diversas proteínas. Ahora, va a haber vesículas que van a estar recubiertas con la proteína clatrina y va a haber otras vesículas que no van a estar recubiertas con la proteína clatrina. Por ejemplo, esta es una vesícula que sí está recubierta, ¿no? Pueden ver acá cómo es el recubrimiento. Acá está la clatrina. Dijimos que eran una proteína de 3 brazos, ¿no? Literalmente tiene 3 bracitos. Parece una hélice. Ahora, el compartimiento membranoso, antes de entrar a esto, el compartimiento membranoso donador se va a recubrir por una proteína no clatrina. O sea, perdón, por una proteína clatrina. Y este va a provocar, ¿qué cosa? Que se produzca la yema, que la yema se estrangule, se libere y se forme la vesícula. Esta vesícula se llama revestida porque va a tener a la proteína alrededor de ella, ¿no? Como la podemos ver. Y se va a liberar convirtiéndose en vesículas revestidas por esta proteína que se va a mandar de una membrana donadora a una membrana receptora. Estas proteínas recubiertas transportan membranas de carga solubles desde un compartimiento hasta el siguiente. El contacto que va a tener la membrana de una vesícula secretora y la membrana plasmática, vamos a encontrar a las proteínas de unión. Estas proteínas de unión también las vamos a denominar proteínas de fusión y son las que van a pasar de la unión de las membranas cada vez que se acercan. O sea, cada vez que se acercan las membranas se van a empezar a unir por estas proteínas de fusión. Entonces vamos a tener que en verdad dentro de la misma célula va a haber diferentes proteínas que no únicamente van a ser transportadas, como en el caso anterior, ¿no? En este caso vemos proteínas que se unen para ser transportadas, pero para la finalidad es que el tráfico vesicular se lleve a cabo. Entonces, entre ellas vamos a tener a las proteínas clatrinas y vamos a tener a otro número de proteínas. Ahora veamos, cuando las vesículas se transportan, aquí podemos ver un transporte de vesículas. Pero nosotros estábamos en esta parte, ¿no? Que estaban pasándose de membrana entre membrana, en la parte anterior. Ahora, cuando las vesículas transportan sustancia desde fuera, o sea, desde fuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, vamos a hablar de 2 técnicas. Si estamos hablando desde fuera hacia el interior, ¿cómo se llamaba? Si es de afuera hacia el interior. Si yo quiero traer una vesícula que tiene sustancias desde fuera de mi célula al interior, ¿cómo se llamaba este procedimiento? Endocitosis. Muy bien, endocitosis. En la endocitosis, ¿qué se va a usar o quiénes intervienen? Intervienen básicamente los endosomas y los lisosomas. Aquí podemos ver su intervención, ¿no? Sí se ve, ¿no? Creo que sí se ve. Bueno, yo soy un poco ciega, pero creo que sí se ve. Entonces, aquí está un lisosoma y acá vamos a tener a nuestros endosomas. Aquí están los secundarios y acá están los tardíos. Entonces, ¿qué va a pasar? En la endocitosis, como desde la membrana celular se van vesiculando algunas estructuras, formando estructuras o vesículas endocíticas que van hacia el interior de la célula, en este proceso generalmente
se usa con células y intervienen los lisosomas. O sea, ¿qué estamos viendo en esta imagen? Cómo desde afuera hay estructuras, vesículas para ser exactos, que se van incorporando, o sea, van ingresando. ¿Ven? Sigan las flechitas, va ingresando. Y luego, ¿a quién vamos a ver que intervienen? Vamos a ver que intervienen también los lisosomas. O sea, primero tengo yo mi vesícula, que le vamos a llamar vesícula endocítica. ¿Por qué? Porque viene del exterior por el proceso de endocitosis, que se está yendo hacia el interior de la célula, ¿no? El camino es hacia el interior de la célula, quiere entrar a la célula. Mientras está en su camino, se va a topar con unas vesículas diferentes que van a ser los lisosomas. Y estas vesículas, los lisosomas, se acuerdan que estaban cargadas con enzimas, ¿verdad? Lo vimos la clase pasada, que eran unas enzimas hidrolíticas. Estas enzimas que tienen los lisosomas van a fusionarse con la propia vesícula endocítica. O sea, el lisosoma se fusiona con la vesícula endocítica. Y estas enzimas que tiene el lisosoma, ¿se acuerdan que para qué servían estas vesículas? Para destruir, ¿no? Para degradar lo que hay adentro. Van a empezar a destruir el contenido de la vesícula para poder usar la molécula más pequeña de esta vesícula que ha venido. O sea, viene una vesícula cargada, formada con diferentes enlaces, ¿no? Las proteínas formadas por diferentes enlaces y quiere entrar al interior de mi célula. Yo la voy a parar con mi lisosoma, ¿no? El lisosoma va, se une a ella y se fusionan. Y en el momento en que estas dos se van a ir fusionando, la lisosoma va a liberar a sus enzimas hidrolíticas, que su función principal es degradar proteínas. Entonces, estas, al momento en que intervienen con la vesícula, lo que van a hacer es empezar a romper lo que hay dentro de la vesícula y van a empezar a degradar lo que está dentro de la vesícula. ¿Para qué? Para que haya estructuras más pequeñas de lo que había venido. O sea, imagina si viene una proteína y yo no quiero la proteína entera, quiero los aminoácidos. Entonces empiezo a degradar. Estas pequeñas moléculas son las que van a ser liberadas posteriormente en el transporte. Entonces, recapitulando, viene cargada, luego el lisosoma lo va a interceptar, se va a unir a él, va a expulsar sus enzimas hidrolíticas, va a degradar el contenido que venía en la vesícula. Al momento en que la degrada, va a romper, ¿no? Rompe los enlaces, la vuelve más pequeña. O sea, si venía una proteína, la va a hacer aminoácido, porque lo que él necesita son los aminoácidos, no necesita la proteína entera. Y una vez que obtiene lo que necesita, por fin la libera. O sea, libera el contenido. Para lo que había venido la vesícula, por fin la libera. Entonces, este proceso le vamos a llamar endocitosis, que es el proceso que viene. Un proceso bastante más sencillo que el que vamos a ver ahora. Luego, cuando nosotros queremos al revés, no introducir una sustancia, sino queremos que salga una sustancia, ¿cómo se llama este proceso? Exocitosis. Sí, exocitosis, muy bien. En la exocitosis vamos a ver que va a haber aparte dos procesos. O sea, la exocitosis se va a dividir también en dos procesos. Uno que le vamos a decir biosíntesis y otro que le vamos a decir secreción. La biosíntesis de sustancias sucede en las estructuras internas del retículo rugoso. Por ejemplo, no puede ser en otro también, pero generalmente va a suceder en las estructuras del retículo endoplasmático rugoso. Y normalmente las sustancias producidas en los retículos tienen que atravesar el aparato de Golgi. Entonces, si acá estamos nosotros con nuestros retículos y tenemos aquí a nuestro aparato de Golgi, para que ellas puedan seguir su camino, tienen que atravesarlo, tienen que pasar por el aparato de Golgi. Entonces, todas estas estructuras membranosas, estas estructuras que vemos acá, estas verdes, estas moradas, son las membranas del Golgi. Bueno, en realidad estas, ¿no? Esta azul y esta verdes, estas son las membranas del Golgi. Estas son las membranas del retículo endoplasmático. Entonces, todo lo que tiene que pasar la proteína
para llegar hasta esta parte, ¿no? Tiene que pasar todas estas membranas del Golgi. Entonces, hay diferentes zonas que las vamos a ver más adelante cuando hablemos específicamente del Golgi. Pero tiene que pasar la cisterna cis, la región cis, la cara cis, el centro, que también hay membranas, que le vamos a decir cisternas medias, hacia la parte que se encuentra más cerca de la membrana plasmática, que es la región trans del Golgi. Entonces va a tener que pasar todo esto para llegar acá, donde lo queremos, que es esta parte. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte es donde se está formando lo que va a salir, ¿no? Es recién aquí. Aquí solamente está pasando. Aquí podemos ver cómo entra y cómo se dirige hasta aquí. Entonces, las sustancias que han sido producidas en los retículos son transportadas por vesículas. Acá las pueden ver, acá son las vesículas. Son transportadas por vesículas hacia el Golgi. Y van a pasar a través de todas las capas membranosas que tiene el Golgi hasta llegar a la región trans, que es esta región. Y en esta región, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando aquí? Se están produciendo otras vesículas, ¿no? O sea, estas vesículas llegaron aquí. Este fue su receptor y ahora este receptor se está convirtiendo en donador porque va a sacar. Entonces, aquí tenemos que llegan a esta parte del Golgi. Todas estas capas del Golgi vamos a verlas más adelante, pero empecemos con esta, el que está más cerca al retículo va a ser el cis y el que está más cerca a la membrana va a ser el trans, para tener una ubicación de dónde se encuentra qué. Ahora, en esta región trans es donde se van a formar las vesículas de secreción que van a llevar las sustancias hacia el exterior de la célula. ¿Ok? En esta región trans. Cuando se transportan estas sustancias hacia el exterior, vamos a tener la vía secretora. Y esta vía secretora va a tener dos formas, que es la constitutiva y la regulada, que las podemos ver aquí. Entonces, recapitulemos hasta aquí. Teníamos la exocitosis. Esta tiene dos procesos, la biosíntesis y ¿cuál más? ¿Se acuerdan? Acabo de decirlo, la biosíntesis y la secreción. Ajá, perfecto. La biosíntesis y la secreción. Y luego, cuando hablamos ya de la vía secretora propiamente dicha, va a haber dos formas más. Una que es la constitutiva y otra que es la regulada. Ahora, vamos a ver en qué se diferencia. La vía constitutiva, que es esta de acá, la que se encuentra en color verde, se va a diferenciar de esta otra vía porque todas las sustancias que son llevadas por la vía constitutiva en estas vesículas fusionadas a la membrana y al fusionarse con la membrana plasmática, el contenido de la vesícula va a salir al exterior. O sea, esto, la vía constitutiva va a ser algo que se va a dar normalmente. O sea, yo voy a ir formando mi vesícula y estas se van a ir dirigiendo hacia la membrana plasmática hasta que la membrana plasmática las bote, ¿no? Hacia el exterior. El contenido que había en estas vesículas se va a verter en la parte exterior y esto se va a dar de forma constante, ¿ok? Esta es la palabra clave aquí. Esta vía de secreción constitutiva se da de forma constante. En cambio, la otra, que es la regulada, se va a dar igual, va a salir a través de vesículas, pero estas vesículas se quedan donde? Debajo de la membrana. Estas vesículas, ¿dónde se encuentran? Debajo de la membrana y solamente se van a fusionar con la membrana cuando haya una señal. Entonces se llama una vía secretora regulada. Y los gránulos que se acumulan debajo de la membrana o las vesículas se van a llamar gránulos secretores. ¿Okay? Cuando se funcionan, liberan el contenido y se van hacia la parte exterior de la célula a cumplir su rol. Entonces, vamos a tener dos formas. Vamos a repetir las dos formas porque es simple, solo que entenderlas. Esta, la primera, la que está en verde, la que dijimos que se llama vía secretora constitutiva,
Vemos cómo se forma del aparato de Golgi, se forma esta vesícula y se dirige hacia la membrana plasmática, donde se fusiona y luego es liberada al exterior. Y dijimos que aquí la palabra clave era que se daba de forma constante. Entonces, esto se va a dar de forma constante. Mientras que en la vía secretora regulada, ¿qué está pasando? Igual, ¿no? Se está formando la vesícula, se forma, pero no se va. Miren, se está acumulando acá. ¿Por qué se acumula acá? Porque esta forma de vía secretora regulada va a mandar a las vesículas y las va a poner aquí debajo de la membrana. Y solamente van a salir cuando reciban una señal. Solo al momento en que reciban una señal van a salir. ¿En qué se diferencia estas vesículas de estas otras? Que estas van a tener unos gránulos que le vamos a denominar gránulos secretores. Y que esos son los que van a recibir finalmente la señal. Cuando salgan, cuando reciban la señal, van a salir y ahí van a liberar su contenido. Entonces, si les preguntan en qué vía secretora intervienen los gránulos secretores, es en la regulada. O en qué vía secretora intervienen las señales o tiene que haber señales, es en la regulada. ¿Qué vía secretora se da constantemente? Se da constantemente la constitutiva, ¿no? A diferencia de la regulada que solo se da por medio de señales. Esta parte quedó claro, sino para repetirla. Sí, todo claro. Ya. Disculpe, ¿cómo qué tipo de señales para que en la vía regulada las vesículas secretoras que están ahí dentro de la membrana, qué tipo de señales tienen que recibir más o menos? Sí, cuando vimos membrana plasmática, hablamos que la membrana tiene unos receptores, ¿no? Dentro de la membrana parecían unas antenitas, tienen unos receptores. Generalmente estos receptores son sensibles a ciertas proteínas. Entonces, ¿qué significa que tiene que recibir una señal? Significa que en ese momento una proteína le ha dado una señal o también puede ser que otra célula le haya dado una señal a nuestra célula y le diga, oye, necesito esto, ¿no? Digamos, va a entrar esa señal y lo que va a producir es la liberación de los gránulos que ya tiene formado, porque ella ya tiene formado las vesículas, ¿no? Estas vesículas están acá abajo y están formadas. Y ya, como sabemos, dentro de estas vesículas va a haber diversas proteínas que van a cumplir diversas funciones. Entonces, en estos receptores que va a tener la membrana, cuando reciba la señal de que se necesitan esas proteínas, le va a dar pase para que las vesículas sean liberadas. Ahí se va a empezar a abrir para que ya sean liberadas. Acuérdense siempre de la membrana cuando vemos cosas que entran y salen, acuérdense bastante de la membrana plasmática cuando vimos y cuáles eran las formas de interacción que tenían, ¿no? Que había canales iónicos, había receptores, había el transporte facilitado, el transporte simple. Aquí bastante ya interviene eso porque estamos hablando que reciben una señal. Cuando hablamos de señal, generalmente nos referimos a que el receptor de la membrana ha recibido la señal y la señal se traduce en que la señal se traduce en la necesidad de que la célula saque a esa proteína de su interior porque ya sea que otra la necesita o porque se va a realizar otro proceso dentro del organismo. Ok, gracias. Dale. Ahora aquí podemos ver las vías secretoras otra vez. Bueno, acá está la regulada y acá está la continua. Aquí de repente la vemos un poquito más grande, ¿no? Y la podemos ver un poquito mejor. Vemos que aquí se están yendo de manera continua. No queda ninguna. Acá se van a dar cuenta porque acá no queda ninguna. En cambio acá se están formando varias vesículas que están esperando que llegue su señal para salirse. Y aquí ya podemos ver un poquito más de cerca las partes o las caras que tiene el aparato Golgi, ¿no? El cis, medial y trans. Recuerden que sale del trans. El cis es el que está más pegado al retículo endoplasmático y el trans es el que está dándole cara más bien a la membrana plasmática. Ahora, esta ruta secretora, como dijimos, también va a tener dos partes, que era la biosintética y la secretora.
Y va a ser la secretora la ruta para que los componentes sean sintetizados en las células y sean transportados desde los compartimentos de la síntesis, que van a ser los retículos, y sean llevados hacia también otros gránulos de la célula. O sea, puede ser, ¿a qué nos referimos con esto? Que lo que se forma en los retículos puede ser enviado tanto para la parte externa de la célula como para otras organelas al interior de la propia célula. O sea, nos referimos que va a tener una doble vía, puede ser al interior o al exterior, dependiendo de la necesidad que tenga la célula en ese momento. Y también ya vimos las dos vías constitutivas, que era la vía constitutiva y la vía regulada. Y otro tipo de secreciones que va a haber aquí, o que nos importa bastante, es tener en cuenta en cuál estaban los gránulos de secreción, que estaba en la vía regulada. ¿Por qué le dirían regulada? Pues porque es regulada por una señal, ¿no? Sin que llegue la señal, esta vía no puede, o mejor dicho, esta vesícula no puede salir. La vesícula se va a quedar adentro. Luego, acá podíamos ver con mayor claridad las tres capas o las tres regiones del aparato del Golgi: cis, media y trans. En esta región trans, recuérdenlo por favor, es donde se va a formar la vesícula que va a ser transportada hacia la membrana plasmática para salir en forma de secreción. Cuando se producen estas vesículas, se transporta hacia membrana, se fusiona y salen las moléculas al exterior. Entonces, ¿qué recordamos de acá? La continua, que se va a dar periódicamente, y la regulada, que se va a dar por medio de señales. Para que esta función se logre cumplir, la secreción tiene que darse, o mejor dicho, para que esto se pueda realizar, si ustedes se dan cuenta, esto se emite, ¿no? Esta vesícula se emite y este sigue un caminito hacia la membrana. No es que la vesícula sale y se va por aquí flotando hacia otro lado, se va para atrás, se da una vuelta, nunca llega a la membrana. No, si nosotros nos damos cuenta, la vesícula va a seguir una ruta que ya ha sido plasmada para que ella pueda llegar, ya sea para que se quede ahí albergándose abajo de la membrana o para que esté lista para fusionarse y salir. A este caminito o a esta orientación que va a tener la vesícula le vamos a llamar polarización. Entonces, podemos decir que estas células excretoras van a tener estructuras polarizadas, y estas estructuras polarizadas tienen como principal función facilitar el transporte de las vesículas. Si no, sería desordenado, ¿no? Porque si no, saldría y se quedaría flotando. Digamos que acá es una vesícula y se quedarían ahí. Nunca llegarían a la membrana y nunca cumplirían su función. Ahora, en la secreción, las vesículas secretoras ya dijimos que se formaban por gemación, ¿verdad? Que era la formación de la yemita. Y esta formación de la yemita se daba en el aparato de Golgi. Y luego estas vesículas que se formaban desde una yemita se fusionaban con la membrana plasmática. Ahora aquí vamos a ver una imagen. Estas son unas células pancreáticas que van a producir determinadas enzimas en el páncreas. Y como podemos ver, tenemos aquí el núcleo de la célula. Vamos a tener a su retículo endoplasmático rugoso al costado, abajo de ella, alrededor del núcleo. Y luego vamos a tener las membranas del aparato de Golgi, que están. Aquí pueden seguirla. Entonces nosotros tenemos a nuestro retículo endoplasmático rugoso. Aquí vamos a tener a nuestro aparato de Golgi y aquí tenemos a nuestro núcleo. Y vamos a observar, si ustedes se acercan bastante a la imagen, van a observar que hay unos puntitos rojos, ¿no? En el retículo endoplasmático. Miren cómo estos puntitos rojos de retículo endoplasmático en esta imagen ya no están. ¿Dónde están los puntitos rojos que estaban aquí anteriormente, que son proteínas? ¿Alguien los logra ver? En el En el aparato aparato de Golgi. Exacto, en el aparato de Golgi. Entonces, esos puntitos rojos que
básicamente eran proteínas que fueron marcadas. Minutos más tarde, para ser exactos, 7 minutos más tarde, vamos a ver que ya no se encuentran en el retículo, sino en el Golgi. Por eso es que decimos que son transportados desde el retículo al Golgi. Y luego, si dejamos pasar 2 horas o 120 minutos, ¿qué vamos a ver? ¿Qué observamos en la tercera imagen? Forman parte del transporte vesicular. Exacto. Entonces, en la tercera imagen ya podemos ver cómo esos puntitos ya no están tampoco en el aparato de Golgi, sino están en las vesículas. Y estas vesículas, ¿a dónde se están yendo finalmente? Al exterior de la célula, están siendo expulsadas. Porque acá vemos que están todavía saliendo y acá están siendo expulsadas. Y el contenido que fue procesado, producido aquí, se termina yendo de la célula. O sea, el trabajo, el producto final del retículo endoplasmático fue entregado, por decirlo, ¿no? Se sacó de la célula para que cumplan las funciones determinadas que tiene que hacer. En este caso, se botó al exterior, como hablábamos de una célula pancreática, en este caso se botó hacia el exterior el contenido, hacia el tubo digestivo y seguramente hacia algún músculo. Entonces, vamos a ver cómo, pese a que aquí estaban desordenadas, ¿no? Digamos, los puntitos están desordenados por todo el retículo endoplasmático, miren cómo se ordenan, se transportan hacia el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se empieza a formar las yemas por gemación, se forman las vesículas, salen las proteínas que fueron formadas en un primer momento, salen, se pegan a la membrana y de la membrana se van hacia la parte exterior de la célula. Y toda esta orientación, ¿cómo se daba? ¿Gracias a qué? Se daba que esto se pueda ir de manera ordenada hacia afuera y no se vayan hacia los costados o se queden flotando por ahí. ¿Cómo se llamaba esa característica que tiene? Migración. Polarización, ¿no? Esta polarización va a ser indispensable para que estas células excretoras puedan eliminar sustancias o puedan remitir, digamos, proteínas hacia el exterior. Sucede también que en una célula excretora, vamos a ver otra, por ejemplo, esta es una célula, para ser específico, se trata de una célula del colon de una rata. Es una célula calciforme y se encarga de producir moco. ¿Para qué? Para poder lubricar el intestino de la ratita. Ahora, esta célula también va a tener los mismos compuestos que tiene una célula que ya conocemos, pero están de diferente manera, ¿no? Acá lo podemos ver de una forma y acá están agrupadas de otra forma, pero sigue siendo lo mismo. Aquí vamos a tener a nuestro núcleo, acá está nuestro aparato de Golgi, nuestro retículo endoplasmático, rugoso, aquí está. Entonces, están ahí los organelos necesarios de la célula eucariota, pero están distribuidos o se ven de forma diferente al que vimos en la imagen anterior. Ahora, en la parte inferior, que es la que está más anclada digamos, al músculo que vendría a darse, si estuviéramos viéndolo en un contexto histológico, podríamos ver que se encuentra un poquito más anclada al músculo. Vamos a ver que en esta parte, pegado a esta zona, está el retículo endoplasmático sintetizando sustancias. Y este retículo endoplasmático, ¿qué va a producir? ¿O qué es lo que suele hacer? Va a pasar lo que ha producido por el sistema de membranas hasta que llegue al aparato Golgi, que es esta parte verdecita. Entonces va a empezar a su sintetización de sustancias y luego las va a remitir hacia el aparato Golgi. Estas vesículas que llegan al aparato Golgi van a empezar a almacenarse con unos gránulos de secreción.
que también le podemos decir los gránulos de moco, ¿no? Porque estábamos hablando que se trata de una célula que forma parte del colon de la rata. Entonces, se van a ir acumulando hasta que sean liberados, siguiendo el mismo proceso. Es otra célula, pero sigue el mismo proceso. Se acumulan, se vuelven a formar las vesículas y se vuelven a pegar a la membrana plasmática para que sean expulsadas al exterior. Lo mismo con esta imagen, pero en esta imagen es una diferente foto. Es una foto más bien microscópica, ya no tanto de imagen, sino una foto más microscópica. Aquí también hay células secretoras. Esta podemos ver que es una célula de Brumer, se va a llamar. Esta parte viene en su teoría, por si acaso también lo estoy poniendo, porque a veces ponen imágenes y te dicen que digas qué es lo que ves. Entonces, esta es la célula Brumer, la que está más grande en la parte central, y está en los intestinos delgados de un ratón. Va a producir moco, al igual que el anterior que hemos visto, que era parte del colon de una rata, pero en este caso estamos hablando de una célula que está en el intestino delgado de un ratón. Podemos observar que en el centro de la célula está la célula Brumer, que es la parte grande de la imagen, pero vamos a tener que va a haber otras células pegadas, ¿no? No necesariamente solamente vemos una, sino, bueno, es una imagen microscópica, vamos a ver partecitas de otra célula. Acá hay una partecita de otra célula, acá hay otra partecita. ¿Qué podemos reconocer en esta imagen que llama la atención? Miren, acá está la membrana. Miren cómo se forman estos puntitos negros en la membrana. ¿Se acuerdan quiénes eran los que esperaban la señal? Los gránulos secretores, ¿no? Las vesículas con gránulos secretores eran las que esperaban la señal para poder ser eliminadas. En esta célula lo que nosotros podemos ver es cómo se forman estos gránulos de secreción, que son los puntitos oscuros, y cómo todos están alineados en la parte superior. Aquí podemos ver algunos, ¿no?, que están todavía en formación, o sea, y podemos confundir inclusive, porque este es un lisosoma, no es un puntito, un gránulo secretor. Pero acá podemos ver a todos los gránulos secretores que están apiñados en la parte superior esperando su momento para salir. Entonces, hay una orientación que va a tener la célula para poder tener a todos sus gránulos secretores en una sola posición, esperando el momento para que cumplan con la función que está determinada, ¿no? En este caso, ser liberados al exterior al momento en que se reciba la señal. Ahora, ya hablamos de la polarización, hablamos del transporte, hablamos de las vías secretoras. Ahora hablemos de la síntesis de proteínas. En primer lugar, ¿dónde se producen estas sustancias que se van a transportar? ¿Dónde se producían? Se producen en el retículo endoplasmático rugoso, pero para ser exactos, son sintetizados en ribosomas. ¿Ok? Las proteínas pueden ser sintetizadas en ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso, pero también pueden ser sintetizadas por ribosomas, perdón, que se encuentran libres en el citoplasma. Ustedes recordarán cuando vimos la primera vez la estructura de una célula en la primera clase, vimos que la estructura estaba conformada, ¿no?, por el núcleo, el retículo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi, los lisosomas, y también vimos que habían ribosomas libres en el citoplasma y los ribosomas que se encuentran adheridos al retículo endoplasmático rugoso. En ambos ribosomas se puede formar proteínas. Pero, ¿qué significa o qué va a hacer o qué va a producir que los ribosomas o las proteínas que se formen en el ribosoma libre, como las que se formen en las del retículo endoplasmático, sean diferentes? O sea, ¿en qué se van a diferenciar? Ahora vamos a ver. Se va a diferenciar básicamente en la distribución de las proteínas a la célula dependiente del lugar donde han sido sintetizadas.
Por ejemplo, si una proteína es sintetizada en ribosomas libres, por ejemplo, podemos verlo en el diagrama de la izquierda. En ese diagrama vamos a ver cómo el ribosoma, aquí, este es nuestro ribosoma, este de acá, está leyendo un ARN mensajero. Entonces, este ribosoma está leyendo su ARN mensajero, están los extremos, ¿no? El 5' y el 3'. Esto vamos a dar la mayor detalle en la segunda parte del curso, pero para efectos de esta clase, recuerden que el ribosoma está leyendo acá el ARN mensajero. Entonces, tengo mi ribosoma que está haciendo la lectura del ARN mensajero y a partir de la información que ha obtenido de este ARN mensajero se va a sintetizar una proteína. Y la proteína que se sintetiza del ribosoma libre, ¿a dónde se va a dirigir? ¿O cuál va a ser su destino? Van a ser estos 4, recuérdenlo por favor. Es el núcleo, el mitocondrias, el cloroplasto y los peroxisomas. Entonces, los ribosomas libres, más bien las proteínas que han sido sintetizadas en ribosomas libres, van hacia el núcleo, mitocondrias, cloroplastos y peroximas. Esta es sus llegadas, ¿no? Hacia dónde está yendo. Mientras que si son sintetizadas por la membrana del retículo endoplasmático, es decir, por el ribosoma que está unido al retículo endoplasmático y se encuentra en cuando se sintetiza la proteína, se va hacia la luz del propio retículo, hacia la matriz del propio retículo. Y también puede ir a los siguientes. Va a ir a la membrana plasmática, va a ir a los endosomas, a los lisosomas y a las vesículas de secreción. Entonces, tenemos que ambos van a tener llegadas o metas diferentes. Mientras, ¿no? Si ustedes pueden diferenciar, son 4 para cada uno, pero ambos tienen diferentes llegadas. La proteína que se producen en ambos ribosomas van a tener diferentes llegadas. Ahora, vamos a hablar un poquito más de de las proteínas que son sintetizadas en ribosomas libres. Esta síntesis es un poco más sencilla de la que se da en los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Entonces vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaban estas dos partes que tiene el ribosoma? ¿Alguien se acuerda? Subunidad mayor y menor. Exacto. La subunidad menor y la subunidad mayor, que es la parte del ribosoma. Entonces, entre estas subunidades se está insertando el ARN mensajero, ¿no? Parece una aguja, ¿no? Se está insertando a estas dos subunidades que tiene el ARN mensajero. Y entonces el ARN mensajero, el ribosoma va a empezar a leer la información que el ARN mensajero ha traído. Y empieza a leer codón tras codón. Cuando hablamos de codón, estamos hablando de un triplete de nucleóticos que viene del ARN mensajero. Pero, como les digo, esta parte de la transcripción, la lectura, todo eso se ve en la segunda parte del curso para no atarearlos con mucha información. Pero aquí es importante recordar que los ribosomas empiezan a leer la información que viene del ARN mensajero y va a comenzar a sintetizar a su proteína. Entonces, al sintetizar al primer triplete, se le va a unir el primer aminoácido y así sucesivamente hasta que se produzca toda la proteína. El primer triplete, ¿qué puede ser que les pregunten ya? El primer triplete que se va a empezar a sintetizar va a reconocer al mensajero AUG que va a codificar para metionina. La metionina es el primer aminoácido que se va a formar. Tal vez esa información sea importante, pero a mí no me han preguntado eso en parcial. Eso lo pueden preguntar después. Pero por si acaso, la primer aminoácido que se va a formar aquí va a ser la metionina. Es el primero. Y bueno, hasta que se fabrica toda la proteína en sí. Ahora, esta es una proteína que va a ir al núcleo
al mitocondrias. ¿A dónde más iba? Núcleo, mitocondrias. ¿A dónde más iban lo de los ribosomas libres? ¿Se acuerdan? Faltan 2, eran 4. Si va al mitocondrias, ¿a dónde también iría en el caso de las células vegetales? Cloroplasto. Ujú. Iría al núcleo, mitocondria, cloroplasto y falta 1. Empieza con P. Peroxisomas. A los peroxisomas. Entonces, ¿recuerden a dónde van los ribosomas libres? Eso sí puede venir. Entonces, las proteínas van a ser sintetizadas para irse a esos 4 lugares. Ahora, las proteínas siempre van a ser sintetizadas en su primera porción. ¿Ok? Acá lo vamos a ver como este hilo rojito o esta parte rojita. Y estas pueden variar, o sea, esta parte rojita pueden variar de 4 a 12 aminoácidos y va a tener un nombre. Esta parte rojita va a recibir el nombre de señal o también le vamos a denominar peptoseñal. No sé si ya lo habían escuchado antes, pero esta va a recibir el nombre de señal o más utilizado es el peptoseñal. Y este peptoseñal tiene la función de inhibir que la proteína funcione hasta cuando tenga que hacerlo. O sea, la proteína no va a funcionar hasta que este peptidoseñal lo indique. La proteína se encuentra entonces desactivada. Entonces, en el momento en que se corte el peptidoseñal, la proteína comienza a fusionar. O sea, esta parte rojita de la proteína, una vez que se corta, va a generar que la proteína en sí comience a fusionar. Entonces, cuando esta síntesis proteica sucede en el ribosoma, sobre la membrana del retículo endoplasmático, que es la otra forma, esta es la otra forma, este es cuando se da en el retículo endoplasmático, en los ribosomas del retículo endoplasmático. ¿Se acuerdan hacia dónde iba dirigido las proteínas que acá se van a fabricar? Eran 4 también. Eran 4 y no se repiten con las anteriores. Una de ellas era el lisosoma. ¿Qué más? ¿Cuál era la otra? ¿Cuáles son las otras 3? Endosoma. Ujú. Si está el lisosoma, está el endosoma, muy bien. Eh, La membrana y las vesículas de secreción. ¿Ok? Esta imagen, grábensela, porque puede ser que les pregunten. Entonces, recuerden, las que están unidas al retículo endoplasmático, los ribosomas que están unidos a su retículo endoplasmático, acá está la membrana del retículo endoplasmático. ¿Ok? Entonces, estos ribosomas, las proteínas que se van a producir aquí, van a irse o van a estar dirigidos hacia esos 4 lugares, que eran lisosomas, membrana plasmática, vesículas secretoras y endosomas. Ahora, sigamos viendo. Esta es la segunda forma que se puede dar, que es cuando el ribosoma se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático. Y va a ser un proceso más complicado, más complejo que el anterior, porque está dentro de una organela, que es el retículo endoplasmático. O sea, el ribosoma no actúa por sí mismo como en el caso anterior, que simplemente leía la información y producía su proteína. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿O qué componentes va a haber aquí que no va a tener la otra clase? Aquí va a haber 3 componentes adicionales que no tiene la otra clase. En primer lugar, vamos a tener a estos SRP. ¿Qué es un SRP? Es una partícula de reconocimiento de señal. Entonces, si tenemos una partícula
de reconocimiento de señal es porque va a haber un receptor, porque hay una señal, ¿no? Vamos a tener también a un receptor de SRP para esta partícula de reconocimiento de señal. Y también vamos a necesitar a otras proteínas a las que les vamos a llamar chaperonas. Esas proteínas chaperonas las hemos visto anteriormente, pero en este caso específico, que es para la síntesis de proteínas, vamos a necesitar a la canelxina, a la carleticulina y al HCP70. Y en el HCP70 va a haber otra subdivisión de proteínas que va a ser las VIP y las SEC6263. De estas proteínas, las más importantes va a ser la canelxina, la VIP, bueno, el HCP70, para ser específicos, la VIP, que se van a encontrar al interior de la matriz. ¿Ok? Entonces, empecemos a ver cómo se da la síntesis en esta parte. Vamos a tener a nuestro ribosoma que se encuentra en el citoplasma. Abajo vamos a tener estas franjas, ¿no? Que es la membrana de retículo endoplasmático, porque dijimos que es de los ribosomas que se encuentran adheridos al retículo endoplasmático, y vamos a tener la luz o matriz de retículo endoplasmático rugoso. Vamos a necesitar que en esta membrana de retículo plasmático haya una proteína insertada, que es una proteína transmembrana. ¿Okay? Necesitamos que haya una proteína insertada para que nos ayude con este tráfico, con esta función que tiene. Ahora, esta proteína insertada la vamos a encontrar aquí, de celeste, que es el receptor de SRP de esta partícula de reconocimiento. Nosotros dijimos que el SRP era una partícula de reconocimiento, ¿no? Y para que pueda unirse o fusionarse va a necesitar de su receptor. Y al costado vamos a tener a la proteína de canal que le vamos a llamar translocación. O sea, este va a ser nuestro canal. Este es nuestro receptor, este es nuestro canal que se llama translocación. Y si se dan cuenta, abajo de la translocación vamos a tener el BIP, que es una chaperona de HSP. Entonces, este receptor, ¿cómo va a funcionar? El receptor reconoce al SRP, ¿no? Esa es su función, reconocer al SRP. Entonces, este de acá va a ser reconocido por el receptor. Este de acá es un péptido. Esto de acá amarillo, este es el péptido señal, ¿se acuerdan? Que le daba la señal. Son las partes que van a ir interactuando. Este SRP, ¿qué va a hacer? Miren, miren lo que hace, se está uniendo a esta parte, a este ribosoma. Miren cómo se está uniendo. ¿Por qué creen que se está uniendo? ¿Cuál sería la explicación por la cual ese SRP se está uniendo a ese ribosoma? Se está uniendo al ribosoma porque si el ribosoma va pasando así nomás, este receptor nunca lo va a llamar, ¿no? Porque no es un receptor de ribosomas, es un receptor de SRP. Entonces, ¿qué va a hacer? El SRP se va a unir al ribosoma y como se une al ribosoma, recién el receptor lo va a captar y al captarlo va a traer a todo, al ribosoma y a su receptor y a su CRP, SRP, lo va a traer hacia abajo y lo va a sentar. Miren, lo está sentando sobre el translocón. Entonces, como reconoce el receptor al SRP, va a traer a toda la proteína que estaba en el citosol de las moléculas alrededor del retículo, la va a sentar. Y cuando el ARN mensajero que está entre las dos unidades se va a empezar a sintetizar, el péptido señal va a ser reconocido por el SRP, mientras el SRP no se encuentre unido al péptido señal, su receptor nunca lo va a reconocer. O sea, si esto nunca se llegase a unir, esto nunca va a ser reconocido, va a pasar y va a ser. Pero mírense exactamente en qué parte se une al costado de la peptidoseñal de ese ribosoma.
Ya, y cuando lo va digamos que va a encontrarlo y lo va a sentar sobre el translocón y el SRP va a estar dentro de su receptor. Entonces ya ha cumplido la primera función que tiene, que es encontrar a su señal y unirla. Gracias. Ahora, cuando se siente el ribosoma sobre el translocón, porque es como le decimos, ¿no? Porque prácticamente se está sentando sobre el translocón, ¿qué va a pasar? Cuando se va a sentar sobre este canal, el translocón se va a seguir sintetizando la proteína a través del canal y se va a meter hacia el interior del retículo. O sea, ustedes se dan cuenta, si ven en la imagen, el ribosoma estaba acá sintetizando su proteína tranquilamente, se le pegó el SRP, hizo que bajara el ribosoma, se sentara sobre el translocón y él sigue trabajando, él sigue en lo suyo, él sigue con su proteína, sintetizando su proteína. Y miren cómo su proteína se está yendo hacia dónde, se está yendo hacia el retículo endoplasmático. Entonces, la proteína que se está sintetizando se va a meter a través de este canal hacia el interior del retículo y en ese momento se libera el SRP por configuración tridimensional. Ya si ustedes se dan cuenta, el SRP se va, ya no se necesita en esa parte, él ya se va. Se libera de su receptor y se va a unirse a otro ribosoma, a otra péptida señal, se va a unir para hacer lo mismo, ¿no? Agarrarlo y sentar al ribosoma sobre los translocones. Mientras tanto, el ribosoma va a seguir haciendo lo suyo, va a seguir sintetizando la proteína, metiéndola a través del translocón, donde va a ser recibido por una chaperona. ¿Cuál es la chaperona que está abajo? Lo pueden ver ahí, dice VIP. Es la chaperona HCP70 en su subclase, que es la VIP. Entonces, esta proteína va a ser recibida por esta chaperona en el interior de la matriz y va a estar con ella hasta que termine de sintetizar la proteína y sea liberada al interior de la matriz. O sea, como la está metiendo hacia adentro, finalmente la proteína va a ser liberada adentro, no va a estar afuera, va a estar adentro. Entonces, ¿qué labor tienen las chaperonas en esta parte? Pues básicamente van a ser las responsables de la forma tridimensional que van a tener las proteínas. ¿Se acuerdan, no? Que las proteínas tienen diferentes formas tridimensionales: primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Sin embargo, la síntesis de proteínas en ribosomas también puede hacerse de una manera que la proteína quede atrapada en la membrana. O sea, aquí estamos viendo cómo entra, ¿no? Cómo se va hacia adentro del retículo. Y aquí vamos a tener otra forma donde va a quedar atrapada. Entonces, antes de ver esta, recordemos esta otra. A ver, dijimos que habían dos formas de trabajo que tienen los ribosomas. Cuando son ribosomas libres y cuando son ribosomas que se encuentran adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Ahora, para que el ribosoma se adhiera, vamos a tener lo siguiente, o vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar de una partícula, que es el SRP. Vamos a necesitar de un receptor de SRP. Vamos a necesitar, bueno, el ribosoma, evidentemente. Vamos a necesitar a un canal, que le vamos a denominar el canal de translocación, perdón, el canal translocón. Y vamos a necesitar a proteínas chaperonas. En este caso vamos a interactuar básicamente con VIP, que es una proteína chaperona. Recordemos el procedimiento. Está yendo el ribosoma sintetizando o leyendo ARN mensajero, va a producir la péptidoseñal. Esta péptidoseñal va a ser atraída por este SRP. El SRP se va a unir a la péptidoseñal. ¿Y qué va a provocar que se una? Va a provocar que este receptor lo traiga hacia él, porque es un receptor de SRP. Cuando lo va a llamar hacia él, va a hacer que el ribosoma se siente sobre el translocón. Y una vez que ya se siente y empieza a sintetizar hacia adentro del retículo endoplasmático, el SRP se va a retirar del receptor y va a hacer lo mismo pero con otro ribosoma. Luego, cuando está dentro sintetizando, las chaperonas se va a unir y va a empezar a estar con la formación de la proteína hasta que se termine de sintetizar. Luego, una vez que se termine de sintetizar, se despega del
de la proteína y la proteína se va hacia adentro de la membrana del retículo endoplasmático. Eso es cuando queremos que la proteína esté en la parte de adentro. Pero vamos a tener otro caso donde va a quedar atrapada en la membrana. Y va a darse casi igual que en el caso anterior. O sea, vamos a tener al SRP que se une al receptor del SRP, se va a sentar el ribosoma y va a comenzar a sintetizar la proteína a través del translocón. Pero en algunas proteínas va a tener una secuencia de aminoácidos que es complementaria a una secuencia de aminoácidos del propio translocón, por lo que se va a pegar en el translocón y cuando se pegue va a tener varias subunidades y estas subunidades proteicas del translocón se juntan y estrangulan botando la proteína desde la luz del translocón hacia la membrana y la proteína se queda anclada en la membrana. O sea, vamos a tener aquí en esta imagen que se va a dar de forma parecida, ¿no? Se está dando de forma parecida a lo que vimos anteriormente. Se sienta aquí, vamos a tener que estar sentada en el translocón, pero ¿qué va a haber? ¿O qué se va a producir? Que las unidades proteicas del translocón se van a quedar pegadas con las de que se está produciendo porque va a haber una secuencia de aminoácidos que va a ser complementaria. Entonces, al producirse este evento de la complementariedad de la secuencia de aminoácidos, va a generar de que no pueda quedarse, no se vaya para adentro la proteína, o sea, no entre en la membrana del retículo endoplasmático, sino que se quede atrapada en la membrana. Y esta proteína va a tener una región externa en la membrana, una región transmembranosa y una región interna en la membrana, porque se va a quedar literalmente atrapada ahí. Ahora, eso sucede para los receptores, puede suceder también para proteínas que atraviesan la membrana varias veces, donde se siente el ribosoma sobre la translocación, sintetiza la proteína, se une hacia el interior, se estrangula y bota hacia afuera de la membrana. O sea, puede darse en diferentes contextos, pero puede pasar. Ahora, esta es otra secuencia de imágenes, también es una inserción de una proteína integral. Entonces, cuando una ribosoma se sienta y bota la proteína hacia la matriz del retículo endoplasmático, ¿qué hacía VIP? VIP se encargaba de recoger a esta proteína y coordinaba la unión de otras chaperonas que van a ir a darle vueltas a esta proteína. ¿Para qué? Para formar su estructura tridimensional. Esta estructura tridimensional le va a permitir a la proteína poder cumplir finalmente con la función que tiene. Que ya habíamos dicho cuáles eran las proteínas tridimensionales, que eran primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Sin embargo, va a haber también estructuras complejas donde las proteínas pueden glucosidarse para favorecer o estabilizar la conformación final de la proteína y para poder aumentar la vida media de la proteína e incrementar su estabilidad. Porque si una proteína se encuentra glucosidada, entonces no va a ser reconocida por las proteínas que van a romper a proteínas. O sea, hay unas proteínas que rompen proteínas. Pero si la proteína se encuentra glicosidada, es decir, si se encuentra más estable, si está más endurecida, estas proteínas que se llaman proteasas no van a poder romperlas. También nos va a ayudar para poder aumentar su solubilidad, es decir, los azúcares que tienen nos va a ayudar a poder aumentar su solubilidad, poder reconocer o poder mejorar sus estructuras, endurecerlas. Entonces, esta parte es el plegamento proteico, perdón. Entonces, esa parte se llama la glucosilación proteica. A ver, déjenme ver en qué imágenes tengo mejor esa parte. Aquí está, esta. Aquí la podemos ver mejor. Cuando hablamos de la glucosilación proteica, entonces vamos a ver cómo se da. Se va a dar porque en la membrana de retículo tenemos dolicol. Acá está el dolicol. En esta sí se ve. Acá está el dolicol. Y el dolicol es una sustancia que tiene grupos oxidrilo, ¿ok? El dolicol va a ser una sustancia con grupos oxidrilo y es bastante grande. O sea, a diferencia de otras, esta es bastante grande. Entonces, este dolicol está inserta en la membrana de retículo, conforme ustedes lo pueden ver, se encuentra inserta en la membrana de retículo y está unida a través de dos fosfatos.
a través de 2 fosfatos y a través de un residuo que le vamos a denominar a acetilglucosamina. Y este acetilglucosamina se encuentra unido también a, ¿qué? A una cadena larga de azúcares. Acá podemos ver manosa, glucosa, una cadena de azúcares. Entonces, cuando esta proteína está pasando por el traslocón, cuando nuestra proteína va pasando aquí por el traslocón, acá está, ¿no? Y de acá tenemos el dolicol, sus grupos fosfatos, ¿verdad? Y acá están los azúcares. Entonces, cuando está pasando nuestra proteína por el traslocón, porque se está sintetizando hacia adentro de la matriz, se va a encontrar con un residuo de asparagina, del aminoácido asparagina, se va a encontrar con el dolicol, se va a empezar a hidrolizar y se va a unir al residuo del acetilglucosamina. Entonces, va a empezar a glucosidarse con todo lo que encuentra al momento en que va ingresando hacia la parte interna de la membrana. Y esto puede suceder tantas veces la proteína se vaya pasando por ese mismo lugar, ¿no? Porque este se da por la forma en que acá al costado tenemos al dolicol y tenemos a los azúcares y también tenemos a la acetilglucosamina. Algunas proteínas no son transmembranosas y tampoco son libres, sino que solamente van a encontrarse pegadas a la membrana. Entonces, vamos a tener algunas proteínas que no van a encontrarse ni de manera transmembranosa ni de manera libre, sino pegadas a la membrana. ¿Y cómo se van a sintetizar? Pues se va a dar mediante cuando una proteína atraviesa el translocón durante su síntesis, va a atravesar el translocón, pero en la membrana vamos a tener algunos casos, residuos de glicosilfosfatidinoesatol, y estos residuos van a estar unidos mediante un oligosacárido. Este oligosacárido se va a llamar etanolamina. Eso también es parte de la glucosilación proteica. Ya, entonces, en este caso que se encontraba, entró por el traslocón. Entonces, ¿cómo se da? Va a atravesar el traslocón durante su síntesis, pero en las membranas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar residuos de glicosilfosfatidinoinositol. Eso es lo primero que vamos a encontrar. También vamos a encontrar etanolamina y se va a unir a determinados aminoácidos de la proteína que se estaba sintetizando. Y cuando termina la síntesis, se va a cortar esta proteína y va a quedar colgando el residuo del oligosacárido, que se va a quedar unido a los fosfolípidos de la membrana. Y con este puente de etanolamina queda como colgando la proteína. Entonces, esta proteína nunca va a atravesar a la membrana, pero se va a quedar pegada a la membrana a través del puente de etanolamina oligosacárido y el glucosol. Entonces, esta es la proteína. Si ustedes se dan cuenta, nunca va a entrar dentro de dentro de la membrana reticular endoplasmático. Se va a quedar aquí unida mediante un puente. Eso también puede ser un caso que se dé, uno de los casos que se dé por por la glucosilación de las proteínas que se pueden dar en el retículo endoplasmático. Ese es el caso de la glucosilación. Luego vamos a tener el plegamiento de las glucoproteínas. A ver, el plegamiento de estas glicoproteínas se va a hacer por medio de chaperonas. Aquí va a intervenir otra chaperona, que ya no va a ser únicamente VIP, sino va a ser la calnexina. Y esta va a trabajar o se va a unir después de que VIP haga su trabajo. Entonces, como sabíamos, VIP recibe la proteína es sintetizada a través del translocón, es recogida por VIP, VIP espera que termine de sintetizar. Luego se va a unir la calnexina y obtiene su estructura tridimensional. Y esta calnexina va a ser importante porque hace el control de calidad final. Es decir, si la proteína está mal glicosidada o si su estructura tridimensional tiene algún error que no le permita cumplir con la función, esa proteína no pasa control de calidad y no va a poder ser mandada finalmente por una vesícula. O sea, si estuviera bien, va a seguir el camino que ya hemos visto, ¿no? La formación de la vesícula y luego se va hacia el aparato de Golgi y luego se va.
Pero si la calnexina que realiza el control de calidad va a encontrar una falla, ya sea porque no ha sido correctamente glicosilada o porque su estructura tridimensional no puede cumplir la función que tiene la proteína, no va a ser enviada por una vesícula. ¿Qué va a pasar con esta proteína que ha tenido un problema o que tiene un error? Pues esta proteína, en primer lugar, va a ser remitida hacia un translocón vacío para que se vaya. O sea, la van a botar. Entonces, va a ser remitida a un translocón que se encuentra vacío. Fuera de la membrana del retículo, ¿qué va a hacer o qué va a pasar? Fuera de la membrana va a tener a una proteína que la va a estar esperando. Esta proteína que la va a estar esperando tiene el nombre de ubiquitina. ¿Para qué la está esperando la ubiquitina fuera del retículo endoplasmático? Para pegarse a ella. Se va a pegar a esta proteína que ha sido mal glicosidada o que se encuentra estructuralmente incorrecta. Se va a pegar a esta proteína y va a dar una señal. Esta señal para que la proteína pueda ser llevada al proteosoma. ¿Para qué va a ser llevada al proteosoma? Para que el proteosoma la destruya. Entonces, como no se encuentra correcta esta proteína, la ubiquitina la va a llevar al proteosoma donde la va a destruir. Y cuando la va a destruir, se van a liberar aminoácidos, se van a liberar péptidos pequeños y estos no van a quedarse sin uso, ¿no? Sino que las van a reutilizar para formar ahora sí una proteína de manera correcta. De esa forma se van a reciclar las proteínas que han sido mal fabricadas. Entonces, esta va a ser una parte importante en el caso de que no se realice de manera correcta la fabricación de una proteína, ¿no? Acá nosotros podemos ver la imagen que vamos a tener a la calnexina que realiza el control de calidad, se da cuenta de que esta proteína no está pasando el control de calidad. ¿Qué va a hacer? La va a enviar hacia afuera, se va. Entonces la va a botar por un translocón que se encuentra vacío. Vacío porque varios van a estar con los ribosomas ahí sentaditos, ¿no? Entonces la va a botar por uno que se encuentra vacío y afuera no va a estar sola, sino que la va a encontrar la ubiquitina. Ven, acá están la ubiquitina, estos puntitos verdes. Y la ubiquitina, ¿qué va a hacer? Se va a pegar a esta proteína que ha sido mal fabricada. Se pega y al momento de pegarse va a emitir una señal para llevarla hacia el proteosoma. Y en el proteosoma la van a eliminar. Pero la van a degradar. La degradan y van a dejar libres aminoácidos y péptidos que van a servir ¿para qué? Para la formación de una nueva proteína, para que vuelva a formarse una nueva proteína, esta vez de manera correcta. Eso es lo que pasa con el plegamiento de las glicoproteínas. Bien, luego, ya falta poco, chicos. Luego tenemos el aparato de Golgi. ¿Qué pasa o qué sabemos del aparato de Golgi? Ya me habían dicho algunas partes de eso, que sus funciones básicamente, pero veamos un poco más del aparato de Golgi. Bueno, fue descubierto por Camillo Golgi en 1898. Se emplea técnicas de coloración de plata o coloración argéntica, perdón, para que pueda verse en una imagen, puedan verse las estructuras del aparato de Golgi y podemos ver que va a estar formado por cisternas que van a ser como unos sáculos membranosos que son parecidas a las del retículo, ¿no? Estas formitas se parecen bastante a las del retículo. Ya. Esos vamos a ser unos sáculos membranosos y se llama, también es importante este nombre, dictiosomas, las agrupaciones de estos sáculos membranosos. ¿Ok? Las agrupaciones de estos sáculos membranosos van a recibir el nombre de dictiosomas. Estas vesículas van a ser de dos tipos. Vamos a tener vesículas de transición y vesículas de secreción. ¿Ok? Dos tipos de vesículas en el aparato de Golgi, transición y secreción. Las vesículas de transición van a ser unas vesículas pequeñas que transportan sustancias entre las diferentes membranas del aparato
de Golgi entre las membranas internas del aparato de Golgi. Mientras que las vesículas de secreción van a ser vesículas más grandes y que se forman en la última cara de la región trans del aparato de Golgi, ¿se acuerdan, no? Las vesículas que se formaban en la última cara del aparato de Golgi y eran las que llevaban las sustancias hacia la membrana plasmática de la célula. Entonces ahí teníamos dos formas, ¿no? Continua y regulada. Continua era la que llegaba a la membrana, se fusionaba y salía, y regulada era la que llegaba a la membrana, se ponía abajo de ella y esperaba que llegue la señal para poder ser expulsada. Entonces, recordemos nuevamente, las vesículas son de dos tipos, vesículas de transición y vesículas de secreción. Las vesículas de transición son pequeñas y transportan sustancias entre las membranas del aparato de Golgi, mientras que las vesículas de secreción se forman en la cara trans, en la región trans del aparato de Golgi, se forman ahí y se van hacia la membrana plasmática por medio de dos formas, que era regulada y continua. Luego, ¿qué más podemos ver aquí? Podemos ver que el aparato de Golgi va a tener dos caras, la cara cis y la cara trans. La cara cis va a ser la que se encuentre mirando o dando la cara, mirando hacia el núcleo. Entonces, vamos a tener una cara que se va a encontrar hacia el núcleo o viendo hacia el núcleo. De repente en la siguiente se ve mejor. No, no está. Ya bueno. Va a estar mirando hacia el núcleo, mientras que la cara trans se va a encontrar hacia el otro lado, ¿no? Si no está mirando hacia el núcleo, se va a encontrar primero dando forma a las vesículas y mirando hacia a la membrana plasmática. En la cara trans es donde se forman las vesículas secretoras que van a ser expulsadas finalmente hacia afuera de la célula. Y entre las dos caras vamos a tener una región media. Esa región media va a tener una serie de membranas que sirven para poder pasar entre las vesículas de transición de todas las sustancias entre la cara cis y la cara trans del aparato de Golgi. Entonces, estas vesículas intermedias, que se encuentran en la parte intermedia, nos va a ayudar a que se manden las sustancias por todo el aparato de Golgi por medio de las vesículas de transición. La última membrana, que es la región trans, va a ser donde se forman las vesículas. Y estas vesículas se van a ir hacia afuera, o sea, estas vesículas que salen hacia afuera se llaman red trans. Al igual que cuando se forman las vesículas entrando al Golgi, vamos a tener una red cis. Entonces, las que van a salir se llama red trans. Las que van a entrar al aparato Golgi se van a llamar red cis. Ahora, veamos esta parte o este dibujo de acá. En la parte superior del dibujo es lo que vamos a ver, la parte del aparato de Golgi. Bueno, acá está el retículo endoplasmático y acá vamos a ver a nuestro aparato de Golgi. ¿Qué vamos a encontrar en esta parte? La red trans. ¿Qué más vamos a encontrar en esta otra parte? La red cis. Entonces, vamos a tener que la región cis, la parte media y las vesículas de las redes trans. ¿Qué más podemos hablar del aparato de Golgi? Es que va a tener una función o va a intervenir también en la glucosilación. Hay proteínas que se van a glicosidar en el aparato de Golgi y va a permitir darle mayor resistencia a la proteína, darle mayor solubilidad, darle mayor carga eléctrica, mayor zonas de reconocimiento. Lo que hacía en el retículo endoplasmático también lo puede hacer acá en el aparato de Golgi. Todo ello, ¿para qué? Para dirigirse hacia donde va a tener que realizar su función. En Golgi también se van a formar los lisosomas o va a ayudar a la formación de lisosomas para la secreción de sustancias que pueden ser glicoproteínas, proteoglicanos, etc. Así como la formación de nuevas membranas del propio aparato. Este sistema o aparato de Golgi va a encontrarse orientado desde la membrana del retículo endoplasmático sobre la membrana de retículo y debajo de la membrana de retículo. O sea, va a encontrarse orientado en esas posiciones.
Por ejemplo, acá podemos ver en verde el retículo endoplasmático rugoso. Se van a formar vesículas, ¿no? Acá están las vesículas del retículo endoplasmático rugoso y van a irse hacia el aparato de Golgi, que se encuentra aquí. Esta estructura membranosa las va a recibir y luego van a salir a las redes trans hacia la membrana plasmática, ¿no? Va a entrar aquí, se van a ir por aquí y van a salir por aquí finalmente. Hacia la membrana plasmática las va a secretar. Si nosotros observamos esta región trans desde arriba, se va a ver como si se encontrara, como si fueran unos cráteres, ¿no? Estas partes van a tener una forma de cráteres. Ahora, en esta otra imagen podemos ver coloreado de rojo porque se aplicó una tinción de romanina. Vamos a poder ver también las moléculas del Golgi. Podemos observar una célula alargada, un núcleo oscuro. No, es una célula alargada, es un núcleo oscuro que se encuentra en el centro y el Golgi se encuentra en una región cercana a este núcleo oscuro, pero no se encuentra, podemos ver que no es tan membranosa como la sería el retículo endoplasmático, ¿no? Sino que es un poquito más pequeña, no es tan membranosa como lo es un retículo endoplasmático que puede estar por todo el núcleo de la célula. Ahora, como sabemos, las membranas se van a ir fusionando y al fusionarse también las vesículas también se van a ir fusionando con las vesículas de las membranas de la propia vesícula con membranas de otras estructuras. Muchas de estas proteínas que quedan en la membrana teóricamente podrían perderse, pero no se va a dar ese caso porque va a haber un sistema que vamos a conocer como la ruta del reciclaje. Entonces, todas las proteínas que se fusionan a la membrana pasan de la membrana de la vesícula a la membrana de las estructuras. Pero cuando estas estructuras formen vesículas, estas se vuelven a formar de estas proteínas. Y estas estructuras forman parte de las membranas de tal manera que todas las sustancias se van a ir reciclando. Entonces, por algunas razones, estos componentes de las membranas se van a internalizar, pero una vez liberada la carga a la unión, son disueltos en la membrana plasmática para volver a ejercer su función. De esta manera, las estructuras de las proteínas del canal receptor también se van a ir reciclando. Cuando hablamos de las rutas de reciclaje, recuerden cuando hablábamos de las vesículas y cómo se unían con las membranas. Aquí recordemos la primera imagen, ¿se acuerdan del donador y el receptor? Ya, teníamos vamos a poner una primera imagen que era el donador y otro era el receptor, ¿no? Nosotros decíamos que se formaba toda esta vesícula con proteínas, todas las sustancias. Se pegaba y esto era liberado, ¿verdad? Era liberado dentro de la nueva estructura. Pero digamos que esta no era la posición final. Si nosotros queríamos que llegue a otra vesícula, se vuelve a formar la yemita, se vuelve a formar la vesícula y se vuelve a enviar. Aquí podemos ver cómo de lo que había ingresado se disolvió en esta membrana, pero se está volviendo a formar para ser remitida nuevamente. Entonces hay una ruta del reciclaje que podemos hablar que se van a producir entre las membranas. O sea que una vez que se pegue la vesícula a la membrana, no se va a perder el contenido que nosotros queremos remitir, sino simplemente se va a volver a reutilizar de la estructura donde hayamos estado. Entonces, a eso nos referimos con la ruta de reciclaje. Y eso es básicamente los temas que tenían programados para esta sesión del tráfico vesicular. Si tienen alguna duda, me comentan para poner y explicar. Hola, ¿están ahí? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, a ver, ¿no tienen dudas? A ver, vamos a hacer algunas preguntas antes de pasar al pasito.
A ver, a ver, a ver. Vamos a recordar. Entonces, ya, ¿cómo se llama el proceso en el que se produce una yema en la membrana? ¿Cómo se llamaba ese proceso en el que estamos produciendo una yemita en la membrana? Gemación. Cuando se está produciendo una yemita en la membrana, le vamos a decir gemación. Cuando ya ha sido estrangulada esta membrana, ya se llama vesícula. A ver. Ya. ¿Qué formas de vía secretora existen? Ya más fácil. ¿Qué formas de vía secretora hay? Eran dos, ¿se acuerdan? Constitutiva y regulada. Muy bien. ¿Y en qué se diferenciaban? Que la constitutiva es constante y la regulada recibe una señal. Muy bien. A ver, ya. ¿Cuáles son las tres capas que tiene el aparato de Golgi? Cis, medial, creo, y trans. Muy bien. ¿Cuál es la que está dándole cara al núcleo? Cis. ¿El trans? Sí, sí. Estabas bien, era el cis. El trans es la que está más cerca de la membrana y donde se van a formar las vesículas secretoras. Bien, estas eran las polinizaciones. Ya. Bueno, ya acabo de mostrárselas. ¿Alguien puede explicar de forma bastante general la síntesis de ribosomas libres? De repente es mucho. Tienen que procesarlo todavía. Ya, o ya mejor. ¿Cuántas formas hay de síntesis de ribosomas? Eran dos, ¿se acuerdan? Y es por la ubicación de los ribosomas. Libres en el citoplasma y los otros son unidos al retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. Esas eran las dos formas de sintetizar tus proteínas. Las libres en ribosomas libres que están en el citoplasma y los ribosomas que se encuentran adheridos en la membrana en el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. Muy bien, estas son las dos formas. Ok, a ver, aquí, ¿qué puede ser? A ver, sin ver, o sea, sin leer lo que dicen. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas estructuras? Esta acá, el canal, ¿cómo se llama este canal? ¿Qué nombre recibe? Aquí lo dicen. El translocón, este es su receptor y siempre están juntos. ¿Por qué están juntos? Porque el receptor llama al SRP y el SRP se encuentra unido al ribosoma. Entonces, están juntos porque si lo llama, el ribosoma tiene que sentarse sobre el translocón. Si estuvieran separados, vendría el ribosoma y no se sentaría en ningún lado, simplemente chocaría con la membrana. Mm, A ver, esto, ¿qué más podríamos preguntar? Bueno, esto es simple. Ya. Puede haber proteínas que ingresen dentro del retículo endoplasmático y puede haber otras proteínas que se queden atoradas, ¿no? En la membrana del retículo. A ver, ¿qué otra pregunta podríamos, que me acuerde que vino en algún lado? Ya, ¿cómo se llama? Anoten, ¿cómo se llama la proteína que recoge a las proteínas mal plegadas expulsadas del retículo endoplasmático y se las lleva al proteosoma para que las destruya? La ubiquitina. La ubiquitina, muy bien. A ver, ¿cómo se llama la proteína que hace el control de calidad de las proteínas que han sido sintetizadas por los ribosomas? La calnexina, creo. Ajá, muy bien. Esa es la proteína, el que hace el control de calidad. A ver, ¿qué otra pregunta puede ser? Mm, hmm.
Ya, bueno, creo que han respondido bastante bien todo. Los otros son bastantes nombres, entonces tienen que procesarlo todavía. Tal vez una más, a ver, una más, solo antes de que den el post-test. Ah, ya. ¿Cómo se llama la proteína que forma parte de la vesícula, del revestimiento de la vesícula? La clatrina. Ajá, muy bien. Perfecto. Ya está. Está muy bien. Ya. Entonces, a ver, voy a dejar de grabar. Se ya grabar, ¿no? Me salió un mensaje. Ay, sí, sí.